Hola, muy buenos días o tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mariana Filgueiras, soy coordinadora de investigación del Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Católica. Estoy aquí con el equipo que llevó a cabo la investigación que le vamos a presentar el día de hoy. Emilio, Mucho gusto, mi nombre es Emilio Sosa, soy coordinador de la maestría en estudios de diseño en la Universidad Centro y para este proyecto pues fue un investigador invitado a abonar un poco a entender este espacio latinoamericano donde pues bueno, vamos a ver ahorita adelante pues las implicaciones que tiene las políticas públicas con la accesibilidad digital en servicios de gobierno y pues muchas gracias por la invitación a la Universidad Católica para participar en este proyecto. buenísimo. Un gusto haberte tenido en el equipo, Emilio. Fue una gran contribución y una gran colaboración con Centro, una experiencia muy buena para nosotros. Estoy también con José Alar, académico de la Escuela de Diseño UC. José. Muy brevemente, hola, mi nombre es José Alar, profesor de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, Desde hace varios años parte también de este precioso proyecto que se llama Laboratorio de Innovación Pública, que es un joint venture entre la Escuela de Diseño y el Centro de Políticas Públicas de la Universidad. Y muy contento de haber podido incorporar también tanto a estudiantes como Dominique, como Emilio, que es un colega que me tocó conocer en maestría en México. Así que creo que es un precioso proyecto de colaboración regional también. Muchas gracias, José. Y estamos aquí también con Dominique. Dominique es estudiante de diseño en la Universidad Católica y fue parte del equipo investigador de este proyecto. Dominique. Sí, bueno, yo llegué al LIP haciendo mi práctica y en realidad ha sido un proyecto muy interesante. También tengo discapacidad visual, entonces el tema de accesibilidad web ha sido muy interesante verlo desde esta perspectiva. Así que muchas gracias por la invitación. El objetivo de hoy es compartir algunos de los resultados de la investigación que llevamos a cabo, ¿sí? Primero contarles un poco sobre el Laboratorio de Innovación Pública. Como mencionó José, es una iniciativa conjunta del Centro UC de Políticas Públicas y de la Escuela de Diseño, y en esta ocasión colaboramos con Centro a través de la presencia de Emilio como investigador invitado. ¿Sí? La misión del LIP es contribuir a la solución de problemas públicos complejos a través del trabajo colaborativo centrado en las personas, ¿sí? Y en esta ocasión en particular, el objetivo del estudio que llevamos a cabo fue analizar la accesibilidad digital para personas con discapacidad visual del gobierno de Chile a través de sus servicios y comprender los procesos de toma de decisión asociados, ¿sí? Los objetivos específicos tenían que ver con analizar mediante herramientas cuantitativas y cualitativas la accesibilidad digital en los portales del Gobierno de Chile, comprender el proceso de incorporación de la accesibilidad digital al interior de instituciones públicas, comprender la participación y necesidades de las personas con discapacidad en la materia, e identificar áreas de oportunidad y hacer recomendaciones de ajustes en materia de accesibilidad digital. Es muy interesante, este fue un desafío, una investigación que nos planteó Emilio desde un estudio que él había llevado a cabo para México, y a nosotros nos pareció sumamente oportuno en el contexto, además de la pandemia, en la que muchísimos de los servicios públicos se han trasladado preferentemente a los canales digitales, el analizar qué tan accesibles son y también comprender cómo funciona el mecanismo de toma de decisión en esta materia y cuáles son los niveles de participación que tienen los colectivos de personas con discapacidad en la toma de decisiones y en la evaluación continua justamente de esa accesibilidad, ¿sí? Nosotros utilizamos una metodología que aquí hay un gráfico que muestra los 3 diamantes, siguiendo la lógica de los diamantes del Design Council. Nosotros añadimos un tercer diamante que tiene que ver con el pilotaje y el ajuste, y en este proyecto recorrimos principalmente el primer diamante a través de la investigación de la etapa de descubrir y la definición de los problemas, ¿sí? Y llegamos a hacer algunas recomendaciones. Solo para darles un contexto, hay una cita de la OMS a la que Dominique también nos acercó, que es muy interesante, que dice que la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el contexto o el entorno social, ¿sí? Y esto en este proyecto realmente nos resonó porque lo accesible o no accesible no es objetivo, ¿no? No es una cosa que sea objetiva, sino que depende de las decisiones que toman individuos, personas, a veces
las decisiones de qué tan accesible o no se hacen en el fondo con decisiones conscientes y a veces por omisión. Y eso fue también interesante descubrirlo, que muchas de las, en el fondo, fallas en accesibilidad no son decisiones conscientes, sino son más bien un no tener conciencia de las necesidades de otro, ¿no? Y en ese sentido, para nosotros, esa perspectiva es muy importante relevarla, porque justamente creemos que la participación, la co-creación, el codiseño son muy importantes para lograr mejores políticas públicas, ¿sí? La prevalencia de la discapacidad en Chile, algunos números, hay aproximadamente 2.836.818 personas desde los 2 años en adelante que se encuentran en situación de discapacidad. Esto digo aproximadamente porque estos son datos un poco antiguos de la última encuesta que se realizó en el 2015. Esto era el 16,7% de la población en ese año, ¿sí? Y específicamente personas con discapacidad visual en Chile se calcula o se estima más de 850.000 con deficiencia visual, y de ellas aproximadamente 80.000 que se puede considerar con discapacidad visual absoluta, ¿sí? Estos son datos de Mauricio López de la Sociedad Chilena de Oftalmología. Y entonces, ¿cómo enfrentar y cuáles son las herramientas con las que cuenta el país en materia de discapacidad? Emilio nos va a repasar algunos de los componentes del marco legal, que en Chile afortunadamente está bien desarrollado, si bien luego eso tiene algunas otras dificultades en la práctica, como vamos a ver a lo largo de la investigación. Emilio. Gracias, Mariana. Pues bueno, primero empezó esta ley número 19.284, que pues de cierta forma es pues la antesala a los siguientes proyectos de ley que van a existir en Chile. Y pues esta ley pues empieza a hablar pues de condiciones de integración social con personas con discapacidad, garantizar pues acceso a derechos constitucionales, pues de cierta forma reconocer, ¿no?, que las condiciones sistémicas no son iguales para las personas con discapacidad, y el Estado pues tiene esta responsabilidad de intentar subsanar pues esta falta de condiciones para una integración social plena de personas con discapacidad en términos de empleo, en términos de movilidad, hasta pues de incluso las responsabilidades que tienen las personas con discapacidad ante el Estado, acceso a la educación, tiene pues este espectro pues bastante amplio, ¿no? Y a pesar pues de que cuando se promulgó esta ley, pues el Internet todavía no era lo que es hoy, sí se planteaba garantizar condiciones técnicas que permitieran la igualdad de acceso a los sistemas de telecomunicación a través de un uso eficiente de medios existentes y la integración de aquellos que sean necesarios al efecto. O sea, hace pues lo que venga, ¿no? Entonces, si podemos pasar a la siguiente slide. Pues ya en el 2010 se establece pues algo tal vez un poquito más estructurado, ¿no?, que tiene un poquito más de forma para intentar lograr exactamente lo mismo que se quería en los 90, pues establecer un poco más de igualdad de oportunidades para la inclusión en el desarrollo social de las personas con discapacidad. Se crea el Registro Nacional de Personas con Discapacidad, se da una modernización del Fondo Nacional de la Discapacidad. También pues se hacen observaciones en temas de discriminación e inserción laboral, que es un tema súper importante cuando hablamos de discapacidad, y se crea el CENADIS, el Servicio Nacional de la Discapacidad, pues que busca justo mejorar las condiciones de vida de todos los chilenos, chilenas que tienen una discapacidad parcial o total, ¿no? Entonces esta institución pues es la que va a tener como línea de trabajo, pues mejorar la accesibilidad en general de las tecnologías de información. Después, lo que sucede pues es que muchos gobiernos latinoamericanos empiezan a fundamentar la norma de la WCAG 2.0 en los gobiernos, en vez de decir vamos a crear nosotros una norma técnica de cuáles son los principios de accesibilidad que se tienen que lograr en los sistemas de gobierno, vamos a usar la normativa que ya existe. Y esto pasó en Estados Unidos, en cualquier estado latinoamericano, en Europa,
esta norma, la WCAG 2.0, ahorita pues es como un poco el estado del arte respecto a lo que una página de gobierno debería de lograr. Y pues bueno, el decreto número 1 también en 2015, pues aprueba esta norma técnica sobre sistemas y sitios web que tienen que administrar, que administra el Estado, pues donde dicta algunos principios básicos de diseño universal y accesibilidad con los que debe de contar cualquier sitio web gubernamental. Esta norma pues se promueve también a través de la ratificación de la Convención de Derechos Humanos y pues bueno, es sumamente importante porque pues es ya a través de esta convención pues la que forza o la que debería forzar un poco al Estado a cumplir, no solo chilenos, sino de todo el Estado latinoamericano. Ahora, Domi nos va a hablar un poquito de la problemática que nos enfrentamos ya partiendo de este marco legal. Bueno, ya si bien existe un montón de normas, como mencionaba Emilio, respecto a la accesibilidad web, ocurre que en la práctica no está tan estructurada la manera en la que esto se lleva a cabo. En términos internos, ya sea en el aspecto público como privado, en Chile y en otras regiones. Y fue esto en lo que se basó un poco la investigación, ver de qué manera existe o no la accesibilidad web en los sitios públicos en Chile. Perfecto. Entonces, avanzamos. Bueno, ahora lo que vamos a presentar aquí es un poco cómo fue el método que nosotros utilizamos para hacer esta evaluación. Como mencionábamos al principio, como antesala a esta investigación, yo junto con el doctor Alan Villegas hicimos una evaluación de distintos sitios públicos, privados aquí en México, desde una perspectiva, pues sí cuantitativa, y también con entrevistas, ¿no? Por ahí, en este estudio, pues evaluamos estas páginas y nos acercamos un poquito más a la sociedad civil, más que a gobierno. Entonces, lo que queríamos explorar un poco aquí, pues sí era hacer la evaluación de accesibilidad, pero si revisamos el estado del arte, hay muchísimas evaluaciones en términos de accesibilidad en distintos países, en Argentina, en Colombia, en Ecuador. Hay muchas evaluaciones que están diciendo, oye, pues estas páginas de gobierno están mal, estas páginas de instituciones educativas están mal. Cuantitativamente hicimos algo muy similar. Hicimos una revisión automática con una herramienta que se llama WebAIM, que nos permitió entender algunos problemas técnicos pues que salen de forma automática sin nosotros tener que hacer una revisión. Temas como elementos en la maquetación, en la estructura del código, contrastes, hipervínculos que no estaban funcionando correctamente, etiquetas de formularios, videos, atajos de navegación, muchos elementos para no meternos a temas muy técnicos, pero es una revisión automática de elementos que un robot, sin necesidad de tener un juicio pues un poquito más cualitativo, pueden detectar que están mal. Entonces, ¿avanzamos? ¿Qué encontramos ahí? Pues un poco parecido a todos los estudios que han salido respecto a accesibilidad en temas cuantitativos, pues tenemos errores en hipervínculos, tenemos links vacíos, tenemos falta de textos alternativos en las imágenes. Estos fueron los principales errores, ¿no? Esto, por un lado, pues también es algo entrecomilladamente bueno, porque no son errores técnicos demasiado complejos a resolver, ¿no? No es como si tuviéramos un problema ahí súper duro en la arquitectura. Son cosas que también fácilmente vamos a poder ver ahí, al rato lo vamos a platicar en cómo resolverlo. En temas pues de contraste, sí tenemos pues más o menos 2 errores en promedio, ¿no? Porque recordamos que la discapacidad visual es un espectro también bastante amplio, ¿no? Entonces, personas que tengan pérdidas de contraste, personas que tengan algún tema de daltonismo, también van a caer dentro de estas categorías de áreas de oportunidad.
el 90% de las páginas que evaluamos tuvieron errores de contraste, ¿no? Que eso también es algo sumamente importante. Y también había algunas alertas que son importantes, como saltos en etiquetas H. Las etiquetas H, headers o títulos, pues son un poco la estructura base de la navegación que puedes tener al momento de usar un lector de pantalla. Entonces, tener esos saltos hace que la navegación se vuelva muy confusa, tener información repetida en links, tener salidas a PDFs que no son accesibles, que no se pueden leer a través de un lector de pantalla, pues son errores bastante importantes. Entonces, el total de las páginas que evaluamos, la página que tuvo un mejor desempeño tuvo 13 errores, versus la página que tuvo el peor desempeño, que tuvo 124 errores. Esto es un poquito, puede ser un poquito, no nos ayuda a generar una conclusión rápidamente. ¿Por qué? Porque también si tienes una página, por ejemplo, que tiene muchas imágenes, y tiene 150 imágenes, y estas imágenes no tenían una descripción alternativa, pues ya tienes un desempeño, digamos, pues un poquito fuera de la media, ¿no? Entonces aquí va a ser, y es por eso que también corrimos un estudio cualitativo, porque a veces estos números no nos llegan a decir mucho, y eso es un poco lo que vimos en el estado del arte. Estos números no nos dicen un poquito a fondo cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Entonces también, si bien evaluamos por número de errores, también por categorías con error. Entonces, la que mejor le fue tuvo 7 categorías con error, que es algo considerable, y la que peor le fue, pues tuvo 21 categorías con error en promedio. Las categorías con error que tuvieron cada página fueron 12.5. Entonces, pues sí vemos que para, de cierta forma, una obligación que tiene el Estado desde 2009, ¿no? Que tengamos una cantidad de páginas con error tan alta, pues es algo pues muy importante a seguir desarrollando. ¿Avanzamos? En términos cualitativos, hicimos una revisión un poquito más a mano, pensémoslo así, no tan robótica, donde exploramos a través de distintas categorías, 26 categorías, algunos elementos de accesibilidad. Esta revisión la hicimos Dominic y yo, pues un poquito cruzando distintas perspectivas, ¿no? Domi desde una perspectiva de lector de pantalla, desde una discapacidad visual un poquito más total en términos de lo que se puede percibir, y yo me metí un poquito más al tema también del código y pues de los problemas de contraste que se pueden también percibir desde un espectro un poco más visual. Entonces, hicimos esa revisión. Además, hicimos una serie de entrevistas de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, encontramos algunos problemas. Los principales pues fueron falta de atajos en el teclado, falta de versiones HTML básicas, en los menús de navegación no se permiten hacer saltos, hay largas listas de elementos en encabezados. Uno de los principales, los textos descriptivos de las imágenes son incorrectos. Y esto es súper importante, y aquí está un poco la diferencia entre lo que puede hacer un robot y lo que no puede hacer un robot. Un robot puede detectar, oye, aquí hay un texto alternativo para una imagen, que de cierta forma un texto alternativo es la lectura que le da el lector de pantallas a la descripción de la imagen. Entonces, igual, y sí estaba la descripción, pero la descripción no era representativa de la imagen, ¿no? Haciendo que, pues si la imagen se llamaba imagen 2, pues esa es la comunicación que va a recibir una persona con discapacidad visual que esté usando un lector de pantalla, haciendo pues que ese derecho a la información, igual que la podría tener una persona sin discapacidad, pues no se cumpla, ¿no? También pues tenemos que hay mucha información comunicada mediante textos, etiquetas incorrectas de elementos multimedia como videos. A veces también encontramos problemas de arquitectura un poquito más complicados, como los carruseles. Preview del problema: nunca usen carruseles en sitios públicos, son súper difíciles de leer para los lectores de pantalla. Entonces, si pones un carrusel, prácticamente pues ya le estás dando un poquito en la torre a la experiencia general, ¿no? De repente no hay alternativas para documentos en PDF. El Estado usa muchísimos documentos en PDF, y si esos documentos no son accesibles,
por más que tu página esté bien, si al final de cuentas la información que va a necesitar el ciudadano o la ciudadana está ahí, pues vamos a tener problemas, ¿no? Avanzamos, ya las categorías pues van bajando y nosotros entregamos un reporte detallado a cada una de las instituciones respecto a lo que evaluamos, pero en general, de las 26 categorías evaluadas, en promedio 10 estaban bien, ¿no? Estaban cumpliendo, y 9 no estaban cumpliendo, tenían una evaluación negativa. Entonces, vamos a tener algunas recomendaciones que las vamos a llevar un poquito más al final, pero avanzamos, ¿va? Entonces, Mariana, si quieres. Buenísimo. Muchas gracias, Emilio. Fue muy interesante hacer esta evaluación en el fondo cuantitativa y cualitativa de la experiencia, no tanto desde el software automatizado como desde la experiencia de Emilio y Dominique, que pudieron desde una perspectiva experta poder y experiencial también evaluar dónde estaban ubicados estos errores. Y como complemento a conocer la experiencia y evaluar cuantitativamente los errores, nos interesaba mucho a nosotros poder conocer cuáles eran los mecanismos de toma de decisión respecto a la accesibilidad, ¿sí? O sea, cómo todo este conjunto de marco legal que Emilio nos presentó baja a través de las estructuras estatales y llega a la experiencia de las personas y de los ciudadanos que necesitan hacer uso de estos servicios, ¿sí? Para esto, entonces, nosotros contactamos a funcionarios públicos, personas que trabajan en organizaciones para personas con discapacidad, personas que pertenecen a organizaciones de personas con discapacidad y especialistas en accesibilidad digital, a través de 30 entrevistas semiestructuradas que se realizaron de forma remota durante el año 2021, ¿sí? Este trabajo de campo se realizó entre junio y septiembre de 2021 y agradecemos desde ya a todas las personas que tuvieron una gran y una excelente disposición a contestar nuestro llamado, en el fondo que nos dieron su tiempo, nos entregaron su tiempo para conversar con nosotros, y quiero sobre todo resaltar la excelente disposición que encontramos dentro del propio Estado, de las personas a cargo de estas páginas, aún aquellas que en el fondo que no están muy avanzadas en materia de accesibilidad. Había muchísimo interés por abordar este tema, muchísimo interés en recibir las recomendaciones. La retroalimentación fue muy buena para nosotros y realmente queremos destacar como esta buena disposición que hay en la materia, y creemos que por ende también se van a venir mejoras importantes también en el tema, ¿sí? Contarles un poco lo que encontramos. Primero, abordar el contexto, ¿no? Por supuesto, ya hablamos de que este estudio se hizo durante el segundo año de la pandemia, con una demanda por servicios digitales que fue muy fuerte. En el caso chileno, el gobierno actuó bastante rápido y trasladó una buena parte de los servicios públicos a canales digitales. Y además, Chile venía con una coyuntura de ya un proceso de digitalización importante. Hay un área de gobierno digital, hay un instructivo presidencial en la materia, entonces en el fondo también es un tema que inclusive antes de la pandemia no le era extraño al gobierno chileno, ¿no? El de trasladar los canales digitales, los servicios a las personas, ¿sí? Pero aún con todos estos avances y esfuerzos, hay digamos, la gobernanza, como se le suele decir a esto, de la accesibilidad, se encuentra con una estructura sumamente atomizada, ¿sí? Los ministerios y servicios cuentan con equipos y desarrollos propios en materia de TI, muchos de los cuales fueron creados hace ya inclusive más de una década. Y entonces hay desafíos fuertes en materia de actualización tecnológica, en estandarización e interoperabilidad dentro del Estado, ¿sí? Y además históricamente ha habido poco intercambio entre unidades, entonces en el fondo es como que cada ministerio, cada servicio creó hace ya varios años estructuras propias de cómo resolver sus necesidades en materia de tecnología e información, y entonces en el fondo de unificar esto no ha sido fácil para gobierno digital, porque hay muchas estructuras paralelas, ¿sí? Y muchos espacios de toma de decisión paralelos en materia de desarrollo digital en general y, por supuesto, en la materia que nos convoca aquí, que es la accesibilidad, ¿no?
Los recursos son limitados, además, ¿sí? Los equipos a cargo de las materias en esta estructura tan atomizada tienden a ser súper pequeños, con recursos escasos y con muchas demandas, sobre todo en el contexto en el que nosotros nos contactamos. Yo encuentro maravilloso que nos hayan dado su tiempo, porque realmente eran personas que estaban muy demandadas en sus cargos, porque tuvieron que adaptarse de forma muy rápida a la realidad cambiante, ¿sí? Y también hay mucho desarrollo tercerizado a proveedores externos, lo que plantea un desafío adicional porque, por supuesto, hay menos control sobre este tipo de desarrollo, ¿sí? La coyuntura ya la abordé un poco, ¿no? La pandemia, este esfuerzo de digitalización con avances importantes, y entonces se crea un escenario, en el fondo, con equipos ya establecidos, que tienen capacidades técnicas, pero que están muy sobrecargados y que necesitan, en el fondo, una coordinación y una perspectiva conjunta del tema, ¿sí? Y además, y esto fue interesante que emergió, nosotros no lo teníamos mapeado como un tema, pero emergió en las entrevistas, hay resistencia al cambio, no tanto desde los funcionarios, sino desde los usuarios de las páginas web, de las plataformas web, ¿sí? O sea, el ciudadano está acostumbrado a que el servicio de puesto interno, a que la dirección del hospital, a que no, el servicio del Ministerio de Desarrollo Social, ya conoce la página, los usuarios frecuentes, la consume de una manera, y entonces cuando el usuario sin discapacidad se encuentra con cambios, muchas veces se queja, ¿sí? Entonces hay una cierta resistencia al cambio por parte de la población en general. Eso nos reportaron los funcionarios públicos, ¿no? Bueno, el tema de la accesibilidad, la verdad, dentro de todas las demandas que tiene el Estado en general, y en particular durante la pandemia, no tenía una alta prioridad política, ¿sí? Los esfuerzos que en algunos servicios eran significativos, partían más bien por una motivación o interés de algún funcionario o de alguna institución, más que una prioridad política en el tema, ¿sí? Y si bien hay mucha normativa asociada, que es lo que Emilio nos presentó, hay pocos recursos, ¿sí? Entonces, una normativa muy como estricta y como muy detallada además, pero con poca gobernanza y pocos recursos asociados para su implementación, lo que por supuesto genera dificultades, ¿sí? ¿Qué logra todo esto? Logra que el desarrollo sea sumamente dispar. Entonces tenemos algunos servicios con realmente buena accesibilidad, con unas materias avanzadas en el tema, con el tema muy presente en el día a día del desarrollo de los servicios públicos, y otros servicios que en realidad no han tenido tiempo ni exposición a esta temática, y que recién se estaban como haciendo las preguntas a raíz de la conversación con nosotros, ¿no? Muy interesados en el tema, pero partiendo. Entonces, realmente diferente el desarrollo. Y lo que sí vemos es que en las instituciones que tienen roles más protagónicos en materia de servicios públicos, que prestan servicios públicos que son más de primera necesidad, por decirlo de alguna forma, tienden a tener un poco más de desarrollo, porque por supuesto han tenido más demanda o más consumo por parte de usuarios con estas dificultades, ¿sí? En materia de acceso. El enfoque que pudimos observar en general desde el sector público hacia esta materia era bastante reactivo, ¿sí? Y muy concentrado en la especialidad, ¿no? En la norma, en la técnica, pero muy poco concentrado en la experiencia real de los usuarios, ¿sí? El desarrollo no contempla hoy la participación activa de personas que tengan discapacidad en general de ningún tipo, y en este caso en particular discapacidad visual, en el desarrollo y en el testeo continuo de los servicios, ¿no? Y eso claramente genera problemas, como decía Emilio, ¿no? El software y la norma nos avanza hasta cierto punto, pero no nos da la experiencia real que tiene de acceso un portal web, ¿no? El abordaje es más bien estático, o sea, cuando se consideran estos temas, se consideran en el desarrollo inicial o cuando se hace algún gran rediseño que se solicita que sea accesible, pero todos los parches posteriores o modificaciones posteriores no tienden a a mantener esa lógica, y entonces a veces la accesibilidad se pierde en el camino. Los espacios de participación que se encontraron en la materia fueron súper reducidos, ¿sí? Y entonces es muy difícil para las agrupaciones de personas con discapacidad incidir, ¿sí?
Y aquí probablemente es donde nosotros le ponemos mayor énfasis en las recomendaciones, porque cualquier norma, por más bien desarrollada que esté, para que efectivamente sea pertinente para los grupos que busca abordar, tiene que tener una participación efectiva y constante, ¿no? Y estructurada. Y eso hoy, esto no lo pudimos identificar todavía en como los mecanismos que tiene disponibles el Estado chileno a la fecha, ¿sí? Y también encontramos que en la formación, nosotros venimos de la universidad, ¿no? Y hay un mea culpa, desde la formación hay poco énfasis también en esto, ¿no? Entonces hay un espacio también de mejora muy importante respecto de que la sensibilidad para todas las personas profesionales y no que abordan esta temática y que la desarrollan, si este tema parte de la formación, entonces se vuelve como natural, ¿no? No una exigencia externa o adicional, sino parte de cómo se hacen las cosas. Es un poco como lo que identificamos es que hoy las cosas no se hacen por default de forma accesible, ¿sí? Y ni siquiera se conoce cómo hacerlas de forma accesible. Entonces, incluir estas temáticas de forma importante en la formación podría normalizar la accesibilidad, ¿sí? Y también salieron como algunas demandas, sobre todo cuando entrevistamos a personas con discapacidad y personas que trabajan con personas con discapacidad, salieron ciertos temas como críticos que es clave abordar. Lo primero son los servicios críticos, ¿sí? Hay servicios que ni siquiera son públicos, pero que son muy importantes para la población, como por ejemplo los bancos, ¿sí? Todo el servicio bancario, el que no sea accesible limita mucho la autonomía de las personas, ¿sí? Y su derecho a la privacidad. Entonces, hay algunos servicios donde que no son necesariamente públicos, pero que necesitan regulación adicional porque son muy críticos para el día a día de los ciudadanos, ¿sí? Y deben de todas maneras ser accesibles. Hay una demanda fuerte por participación, ¿sí? De manera transversal, se identifica necesidad de abrir nuevos espacios, de integrarlo al mecanismo de toma de decisión y tener en consideración como un pilar de la estrategia accesible del gobierno, ¿sí? Y también hay muchas posibilidades de futuro, ¿sí? Una de las entrevistadas, una profesora de la UDD que trabaja en el tema, mencionaba, ¿no? Que el mundo digital tiene la gracia que si lo hacemos bien, no tiene por qué replicar las barreras físicas que tiene, que ya le construimos al mundo físico y con las que luchamos, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, hay un espacio nuevo, una necesidad, de una oportunidad bien especial de asegurar un gobierno realmente accesible, ¿sí? Y la infraestructura digital es hoy infraestructura pública, ¿sí? O sea, en el fondo tenemos que concebir que estos servicios no son hoy un complemento a otros servicios, son el canal preferente para muchas personas, ¿sí? Y probablemente van a seguir siéndolo. Entonces, ya en este ámbito no es optativo, sino más bien nos entrega esta opción de entregar servicios de mejor forma a la ciudadanía, de forma mucho más accesible, y por eso aquí repetimos esta cita, ¿no? De que la discapacidad no es un atributo de la persona, sino más bien de la sociedad que impide o dificulta, ¿no? Esta integración plena. Entonces, al considerarlo desde esa perspectiva, la demanda por participación y esta posibilidad de crear una nueva forma de hacer servicios se vuelve una oportunidad de trabajo y que nos parece muy interesante a futuro, ¿sí? Vamos a cerrar con algunas recomendaciones. Como no podemos, como el espacio no es interactivo, generalmente tenemos preguntas y comentarios, pero más que preguntas y comentarios del público en esta oportunidad, vamos a tener una reflexión de Dominique desde su perspectiva como diseñadora también y su experiencia en esta investigación. ¿Domi? Bueno, respecto a las recomendaciones, por una parte está el área más técnica, como tener imágenes con descripción alternativa que efectivamente describan la imagen, y otros temas que están presentes en las mismas normas de la W3A, pero más allá de eso, creo que algo que es importante destacar es incorporar la participación de las personas con discapacidad a lo largo de todo el proceso de diseño y desarrollo de los sitios web, de manera que los temas de accesibilidad no sean algo que se incorpore de manera puntual, sino que algo que esté presente y que también se dé a conocer, que sea, porque en realidad algo relevante es la experiencia de muchas personas, o sea, el 16,7% de la población en Chile. Entonces creo que al final
esta práctica podría crear un cambio significativo en la usabilidad efectiva de los sitios web por parte de las personas con discapacidad, complementado, por supuesto, al cumplimiento de las normativas y las recomendaciones ya más técnicas. Muchas gracias. Solo me Sí. gustaría cerrar un poco con este punto de, hoy en día vemos la digitalización como algo increíble, como una gran oportunidad, pero la digitalización tiene un riesgo, y ese riesgo es que las personas que no tienen ese acceso se queden aún más segregadas, aún más atrás. Entonces, cuando el Estado empiece a tomar decisiones de reducir sus servicios físicos, como está pasando en muchos espacios en Latinoamérica, ¿no? Vamos a decir, vamos a quitar puntos de contacto, vamos a digitalizar todo esto, pero las personas con discapacidad o con poco acceso a la tecnología se van a segregar más. Si no tienes acceso a una educación accesible, si no tienes acceso a servicios básicos, vas a ir para atrás, y esa brecha de transformación que para muchos es una bendición de, pues ya no tengo que ir a hacer cola para recibir un servicio público, para muchas otras personas va a ser, ya no va a tener opción de recibir ese servicio público, ¿no? Entonces es sumamente importante que en este momento y en esta coyuntura que los servicios digitales están tomando un protagonismo, el Estado tome ya esta responsabilidad que adquirió desde el 2009, no solo el chileno, sino todo el Estado latinoamericano, porque si de por sí la situación para las personas con discapacidad es muy complicada en materias de educación, que no se puedan meter a registrarse como persona con discapacidad, ¿no? O que no puedan registrarse para sacar una cita en el Seguro Social, o que no puedan registrarse para pagar sus impuestos, hace que toda esa dinámica de vida sea muchísimo más complicada. Tener autonomía va a ser más complicado, y realmente, pues eso es lo que se va a desear, ¿no? Entonces, esa sería pues solo mi reflexión para que si alguien del Estado nos está viendo de Chile o de Latinoamérica, pues tengamos esa reflexión, ¿no? Muchísimas gracias, Emilio y Dominique. Dominique, no sé si querías decir algo más. No, gracias. Buenísimo. Eso, estamos con el tiempo, estamos justo en 35 minutos, así que les agradecemos muchísimo el haberse quedado con nosotros durante esta presentación. El documento va a estar disponible en la página web del LIP, así que ahí lo dejamos para consulta, y en caso que alguno o alguna de ustedes tenga preguntas adicionales, nos puede escribir. El correo es contacto@lipuc.cl, y ahí los esperamos para sus respuestas. Eso, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós.